Jamás pensé que mi esposo pasaría una noche de amor con mi madre, pero lo que supe después fue aún más impactante. Ambos empezaron a amenazarme para que me mantuviera callada, o perdería todo lo que tengo. El cumpleaños de Javier comenzó hoy como lo hacen muchas de nuestras celebraciones familiares, con un gran almuerzo. Todos se reunieron, charlaban ruidosamente y reían, y a mí, como anfitriona, me complacía ver que todo estaba en orden, aunque estaba un poco cansada, ya que había estado ocupada desde la mañana preparando todo, cortando, friendo, hirviendo, poniendo la mesa. Pero como dice mi madre, doña Rosa, esa es nuestra esencia femenina, crear calidez y felicidad a nuestro alrededor. Mamá, como siempre, estaba en el centro de atención. Su risa, clara y contagiosa, resonaba por toda la casa, haciendo que los invitados olvidaran cualquier preocupación. Siempre sabía cómo animar el ambiente. Sus bromas eran como chispas que encendían la risa de todos. Y Javier, por supuesto, no era la excepción. Noté cómo escuchaba sus historias con interés, riendo frecuentemente con sus ocurrencias, y debo admitir que eso me halagó un poco. Después de todo, ¿quién sino mi madre podría captar la atención de todos tan fácilmente? Y Javier no era una excepción. Sin embargo, algo me inquietaba. Quizás fue solo mi imaginación, pero me pareció que mamá captaba la mirada de Javier con demasiada frecuencia, y su risa se volvía un poco... ¿cómo decirlo? ¿Más personal, tal vez? Lo atribuí al hecho de que siempre se habían llevado bien. Javier a menudo ayudaba a mamá con diversas tareas en casa, y, en general, siempre la trataba con respeto, como corresponde a un verdadero hombre. No, solo estás cansada. Todo te parece extraño por el agotamiento acumulado, me decía a mí misma. Después de todo, ¿no siempre me había enorgullecido de lo unidos que son mi familia y mi esposo? Incluso bromeaba que a veces Javier y mamá se entendían mejor con una mirada que yo con él. Pero hoy esa broma no me pareció tan divertida. Cuando terminó el almuerzo, los invitados empezaron a despedirse. Mamá, como siempre, fue la última en levantarse de la mesa. En un momento, sugirió que Javier se quedara a tomar una copa de vino, para terminar la noche con una nota positiva, como ella lo expresó. No le di mayor importancia en ese momento. Más bien, agradecí la oportunidad de retirarme temprano a la cama y finalmente descansar. Subiendo las escaleras, escuché cómo reían. Ese sonido resonó con una nota extraña en mi corazón, pero lo desestimé, pensando que estaba siendo demasiado suspicaz. Ambos son personas tan sociables, tan cálidas. ¿Por qué no iban a compartir un rato más después de un largo día? Acostada en la cama, traté de dormir, pero los recuerdos de cómo se miraban durante la cena no me dejaban en paz. La risa de mamá era diferente de lo habitual. Era más sincera, más cálida. Me sorprendí pensando en ello y me enojé conmigo misma. Basta de imaginar cosas. Sabes cómo se llevan de bien. Pero algo dentro de mí no se calmaba. No podía dejar de pensar en cómo se miraban, en cómo ella se inclinaba hacia él para decirle algo, y él sonreía en respuesta. No era una simple reunión familiar. No, había algo más profundo, más personal, y eso me inquietaba. Finalmente, decidí dormir, tratando de convencerme de que por la mañana todo me parecería una tontería, solo fruto del cansancio y la imaginación. Me desperté en medio de la noche y sentí de inmediato que algo no estaba bien. El sueño me dejó de golpe, como si alguien hubiera tirado de un hilo invisible, sacándome del cálido capullo del sueño. Todo estaba en silencio a mi alrededor, pero una intuición me decía que esa quietud era engañosa. Acostada en la oscuridad, escuché, pero no oí nada. Pero esa quietud no era como de costumbre. En ese silencio había algo oculto, tenso, como si en el aire flotara una corriente invisible. Y entonces lo escuché. Un susurro suave, una risa apagada, como si alguien no quisiera que los oyeran. Provenía del salón,
donde recordaba que habían quedado Javier y mamá. Mi corazón empezó a latir más rápido. Ese sonido era extraño. No era el tipo de sonido que normalmente proviene de otra habitación cuando alguien solo está conversando. En ese susurro había algo íntimo, demasiado personal, y eso me alarmó. Tratando de no hacer ruido, me deslicé fuera de la cama y me dirigí a la puerta. Descalza sobre el suelo frío, sentía cómo cada movimiento me costaba, como si el propio silencio se resistiera. No sabía qué esperar, pero algo dentro de mí se encogía ante la premonición de algo malo. Cuando me acerqué al salón, los vi. Mamá y Javier estaban sentados juntos en el sofá, tan cerca que sus rodillas casi se tocaban. Era extraño, porque mamá nunca se sentaba tan cerca de los hombres, ni siquiera de aquellos que le caían bien. Y ese coqueteo, ese juego peligroso estaba allí, en cada uno de sus movimientos, en cada una de sus miradas. Mi corazón latía aún más rápido, y sentí que algo dentro de mí se rompía. Entré a la cocina para tomar un poco de agua, tratando de hacerlo lo más silenciosamente posible. Pero tan pronto como crucé el umbral, el susurro se detuvo, como si fuera por orden. Ambos se callaron de golpe, y escuché cómo se miraban. Ese fue el momento en que mis peores sospechas comenzaron a confirmarse. Pero no quise hacer una escena. No quería creer que algo malo estaba ocurriendo. Decidí simplemente actuar como si no hubiera notado nada, como si todo estuviera bien. Pero en el fondo sabía que nada estaba bien. Cuando regresé a la cama, mi corazón todavía latía con fuerza, pero no por miedo, sino por preocupación. No podía calmarme. No era de las que cerraban los ojos ante lo obvio. Conocía demasiado bien a mi madre y a mi esposo. Pero algo aquí no estaba bien. Algo iba más allá de una simple relación familiar. Me acosté en la oscuridad, pero el sueño no llegaba. Los pensamientos seguían girando en mi cabeza. Los recuerdos de cómo se sentaron juntos en ese sofá, cómo se miraron, cómo sonaba su risa. ¿Por qué no podía deshacerme de esta sensación desagradable? ¿Por qué me inquietaba tanto su cercanía? Era como si mi vida estuviera a punto de desmoronarse, y no pudiera hacer nada al respecto. Al día siguiente me desperté con una sensación de pesadez en el corazón. La noche fue inquieta. Los pensamientos no me dieron descanso, y no podía encontrar la paz. No podía dejar de pensar en lo que había visto y oído la noche anterior. Javier, como siempre, se levantó temprano, me besó en la frente y se fue a trabajar. En su comportamiento no había nada sospechoso, pero eso era lo que más me asustaba. Esperaba ver en él algo que lo delatara, aunque solo fuera una sombra de culpa o incomodidad. Pero él era el mismo de siempre, como si no hubiera pasado nada. Intenté ocuparme con las tareas habituales, sumergirme en la rutina que siempre me había calmado. Nosotras, las mujeres, estamos hechas para que las tareas del hogar y el cuidado de la familia nos den una sensación de estabilidad. Pero hoy, ni siquiera las actividades más rutinarias me brindaban consuelo. Mi mente estaba llena de pensamientos sobre Javier y mamá, y esos pensamientos no me dejaban en paz. Cuando Javier regresó del trabajo, ya no podía ocultar más mis inquietudes. Me acerqué a él y, tratando de hablar con calma, le pregunté qué había sido eso la noche anterior. Me miró con sorpresa. Sus cejas se alzaron ligeramente, y por un momento vi en sus ojos algo que me hizo sentir ridícula. ¿Qué quieres decir?, me preguntó mientras seguía desabrochando su camisa, como si le hubiera hecho una pregunta trivial, como ¿qué íbamos a cenar? Intenté explicarle mis sentimientos, contarle cómo me había sentido durante la noche, cómo no había podido dormir, pero él solo se encogió de hombros. Dijo que estaba siendo demasiado suspicaz, que tal vez era por el cansancio o el estrés. Hablaba con tanta calma y seguridad que por un momento incluso me pregunté si realmente lo había imaginado todo. Pero su frialdad, esa distancia con la que desestimó mis palabras, me hirió profundamente. No era el Javier que conocía y amaba. Sus ojos,
que antes siempre brillaban con calidez y cuidado, ahora parecían vacíos, como si estuviera conmigo, pero al mismo tiempo muy lejos. Cuando finalmente me atreví a preguntarle directamente qué estaba pasando, él me interrumpió bruscamente. «Eres una paranoica». Su voz fue cortante como una cuchilla, y sentí que algo dentro de mí se rompía. Esas palabras, pronunciadas con tanta seguridad, me golpearon más fuerte que cualquier violencia física. Me llamó paranoica, haciéndome sentir ridícula y absurda. Ni siquiera intentó explicarse, justificarse. Simplemente desestimó mis sentimientos como si no significaran nada. Me quedé ahí, frente a él, intentando contener las lágrimas, pero sentía que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Me alejé sin decir una palabra más, sintiéndome vacía. Sus palabras resonaban en mi cabeza, y no podía dejar de pensar que estaba ocultando algo. ¿Pero qué? ¿Por qué estaba tan frío, tan cruel? ¿Por qué no podía simplemente decirme la verdad si todo estaba bien? Estas preguntas me carcomían por dentro, y sentía cómo la desconfianza crecía dentro de mí, como una mala hierba que rompe el asfalto. Ya no podía vivir en un estado de constante preocupación y conjeturas. Todo dentro de mí hervía. Cada mirada a Javier solo aumentaba mi ansiedad. No podía concentrarme en nada más, por mucho que lo intentara. Todos mis pensamientos estaban ocupados por una sola pregunta. ¿Qué está pasando realmente? Y si no podía hablar con mi esposo, había una persona más que, esperaba, podría darme respuestas. Mi madre. Mamá siempre había sido mi apoyo, mi consejera sabia y la persona a la que podía acudir con cualquier pregunta. Éramos muy cercanas, a pesar de su carácter fuerte y su tendencia a manipular. Pero esta vez, preparándome para hablar con ella, me sentía diferente. Dentro de mí, luchaban el miedo y la duda. No sabía cómo comenzar esta conversación ni cómo terminaría. Las preguntas giraban en mi cabeza, pero las respuestas me asustaban más que nada. Cuando llegué a casa de mamá, ella estaba ocupada en la cocina. Había algo reconfortante en verla en su entorno, donde siempre parecía tan fuerte y segura. Pero hoy, su confianza me parecía algo ajeno, casi amenazante. Me quedé en la puerta, intentando reunir mis pensamientos, y finalmente dije en voz baja: «Mamá, tenemos que hablar». Ella levantó la vista hacia mí, y vi algo en sus ojos que me hizo estremecerme. Era una mirada extraña, fría y penetrante, como si ya supiera de qué quería hablar y ya tuviera una respuesta lista. «Claro, querida», respondió, continuando con su tarea de cortar verduras, sin interrumpir su labor. En su voz no había ni rastro de preocupación, ni una pizca de esa dulzura que esperaba escuchar. Esta era la madre en la que siempre había confiado, pero en ese momento me dio miedo. Me acerqué, sintiendo cómo todo dentro de mí se tensaba por la anticipación. «Mamá», comencé, tratando de que mi voz no temblara. «He notado que tú y Javier se han acercado últimamente, y anoche no puedo sacar de mi cabeza algunas cosas. Necesito saber qué está pasando». Mis palabras colgaron en el aire como gotas pesadas antes de una tormenta. Mamá se detuvo, dejó el cuchillo a un lado y se volvió hacia mí. En su rostro apareció una ligera sonrisa, la misma que siempre me había parecido tan familiar, pero hoy esa sonrisa me parecía una máscara. «Te preocupas demasiado, querida». Su voz era suave, pero en ella había un toque de burla. «Javier es simplemente un buen yerno. Quería relajarse después de un día difícil. Solo conversamos, nada más». Hablaba con calma, como si le hubiera preguntado algo insignificante, como una receta para la cena. Pero no podía deshacerme de la sensación de que detrás de esa máscara de calma se escondía algo más. «Sabes que te es devoto, ¿verdad?», continuó sin esperar mi respuesta. «Eres demasiado suspicaz, querida. A veces la gente solo quiere conversar, nada más». Pero en sus ojos había algo que me inquietaba. Era una mirada que no podía entender.
una mezcla de inteligencia y ironía oculta, como si se estuviera divirtiendo con mis preocupaciones. Ese sentimiento de distanciamiento que vi en sus ojos me desgarraba por dentro. En mi mente, una advertencia sonaba, que todo no era tan simple como ella trataba de presentarlo. Me quedé ahí sin saber qué responder, intentando captar el más mínimo cambio en su expresión. Pero ella estaba tranquila, como siempre, y esa calma me asustaba más que nada. Mamá siempre había sido maestra de las palabras, sabía cómo manipularlas para hacerte sentir tonta si era necesario. Y ahora, estaba usando esa habilidad contra mí. Pero sus palabras no podían calmarme. Al contrario, solo aumentaron mi inquietud. Intenté sonreírle en respuesta, pero la sonrisa salió forzada, y sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Mi madre siempre había sido mi fortaleza, pero en ese momento, esa fortaleza me parecía una muralla infranqueable, detrás de la cual se escondía algo oscuro y peligroso. Ese día comenzó como cualquier otro. Me levanté por la mañana, como de costumbre. Preparé el desayuno para Javier y los niños, tratando de no mostrar mi preocupación. Aún no había comprendido por completo lo que estaba sucediendo, aunque algo en mi alma ya se había roto. Cada mañana buscaba en Javier esos pequeños signos que pudieran confirmar o disipar mis temores, pero él se veía como siempre. Ese mismo beso tierno de despedida antes de ir al trabajo, esas mismas palabras habituales. Hasta la tarde, querida. Pero algo en mí había cambiado. Tal vez era paranoia, o tal vez el comienzo del fin. El día se arrastraba dolorosamente lento. Intenté ocuparme con las tareas del hogar, como siempre me ayudaban a lidiar con la ansiedad. Pero esta vez, ni la limpieza, ni la cocina, ni el cuidado de los niños podían acallar ese eco en mi cabeza, que susurraba: algo no está bien, algo no está bien. Todo este tiempo luché conmigo misma. No quería creer que las personas más cercanas a mí podrían traicionarme. Después de todo, conocía a Javier desde hacía tantos años. Le confié mi corazón, mi vida. Él siempre fue alguien en quien podía confiar. Pasamos por tantas dificultades juntos, y no podía imaginar que todo eso podría ser una mentira. Pero las dudas me carcomían por dentro. Cada vez que lo miraba, intentaba encontrar en sus ojos la confirmación de mis temores. Pero su mirada era tan cálida y amorosa como siempre. Eso solo me confundía más. ¿Podría estar exagerando realmente? ¿Podría estar solo cansada, y todos esos pensamientos eran solo fruto de mi imaginación? Pero entonces, ¿por qué sentía este vacío dentro de mí? Cuando Javier regresó del trabajo, decidí que debía poner fin a este tormento. Ya no podía vivir en esta incertidumbre, en esta constante ansiedad. Debía saber la verdad, sin importar cuál fuera. Aunque destruyera mi mundo, no podía seguir en este estado. Me acerqué a él mientras estaba en la sala, leyendo el periódico. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que él podría escuchar los golpes. Respiré hondo, reuní todo mi valor y dije en voz baja pero decidida: Javier, tenemos que hablar. Él dejó el periódico y me miró con una leve cautela en los ojos. En esa mirada había algo que hizo que mi corazón se encogiera. Sabía de qué iba a hablar, pero su rostro permaneció sereno, como si se hubiera preparado de antemano para este momento. ¿Qué pasa, cariño? Su voz era suave, casi afectuosa, pero sentí en ella una nota de preocupación. No puedo seguir viviendo en esta incertidumbre. Comencé sintiendo cómo las lágrimas subían a mis ojos. Debes decirme la verdad. ¿Qué está pasando entre tú y mi madre? Esas palabras fueron como un rayo. La tensión se apoderó de la habitación, y por un momento pensé que el tiempo se había detenido. Javier me miraba. Su rostro permanecía sereno, pero vi una sombra de algo en sus ojos, algo que no podía entender. Él respiró hondo, dejó el periódico a un lado y levantándose se acercó a mí. Sus manos se posaron sobre mis hombros, y en ese momento sentí que todo el mundo se reducía a un solo punto.
sus ojos, que me miraban directamente. Estás malinterpretando todo. Su voz era tranquila, pero segura. Entre tu madre y yo no hay nada más que amistad. Sabes que te amo, que valoro nuestra familia. ¿Cómo podría traicionarte? Sus palabras sonaban tan sinceras que por un momento quise creerle. Pero ese momento pasó rápidamente, dejándome en una mayor incertidumbre. Decía las cosas correctas, aquellas que quería escuchar, pero algo en su voz, en su mirada, no me dejaba tranquila. Quería creerle. Quería creer que todo esto era solo fruto de mi imaginación. Pero la intuición, esa voz interior tranquila pero persistente, susurraba que la verdad no era tan simple. Eres demasiado suspicaz, querida, continuó, abrazándome e intentando consolarme. Estás cansada. No hagamos de esto algo más grande. Sentí su calidez, pero en lugar de encontrar consuelo en ello, solo me sentí más confundida. ¿Era esta la verdad? ¿O estaba tratando de ocultarme algo importante? Finalmente, retrocedí, incapaz de obligarme a continuar esta conversación. Pasó una semana desde aquella noche fatídica, cuando por primera vez sentí que algo ocurría entre Javier y mi madre. Esos días se arrastraban lentamente, dolorosamente, como si estuviera en una especie de niebla extraña, donde cada sonido, cada mirada adquirían un significado especial. Nada parecía normal. Todo lo que antes parecía habitual, ahora despertaba en mí sospechas e inquietudes. Noté cómo cambiaba el comportamiento de Javier y mamá. Parecía que encontraban cada vez más excusas para pasar tiempo juntos, sin incluirme en sus planes. En el pasado, solíamos salir a caminar los tres, discutir diferentes temas, reír y disfrutar de la compañía del otro. Pero ahora todo había cambiado. Comenzaron a salir solos, dejándome de lado, y eso envenenaba mi alma. Al principio, me parecían paseos inocentes, pero ¿por qué no me invitaban a unirme? ¿Por qué de repente decidieron que necesitaban estar solos? Estas preguntas no me dejaban en paz. Intenté justificar sus acciones. Pensaba que tal vez solo querían pasar más tiempo juntos. Pero algo dentro de mí gritaba que eso no estaba bien, que me estaba perdiendo de algo. Empecé a notar pequeños detalles. Intercambiaban miradas que antes no noté. Esas miradas, llenas de entendimiento, casi conspirativas, me irritaban. Se reían de chistes que solo ellos comprendían, y cuando preguntaba qué les parecía tan gracioso, simplemente se encogían de hombros, como si fuera algo insignificante. Pero veía cómo se sonreían, como si yo fuera una intrusa, como si compartieran un secreto entre ellos. Todo esto alimentaba mis sospechas, y sentía cómo los celos me consumían por dentro. Trataba de mantener la calma, pero cada día se volvía más difícil. Mis pensamientos se volvían cada vez más oscuros. No podía concentrarme en mis tareas habituales. Incluso cocinar, algo que siempre me había dado placer, se convirtió en una fuente de frustración. Me sorprendí cortando verduras con tanta fuerza que el cuchillo casi atravesaba la tabla. Estaba más irritable con los niños, y mi voz sonaba extraña y aguda, incluso para mí. Cada vez que salía de casa, sentía que algo sucedía a mis espaldas, como si esperaran a que me fuera para quedarse solos y continuar con su conversación secreta. No podía dejar de pensar en eso. Cada vez que cruzaba la puerta, mi corazón se encogía de ansiedad. Y cuando regresaba, todo en la casa parecía extrañamente silencioso, como si estuvieran ocultando algo. Una noche en particular quedó grabada en mi memoria. Volví a casa más temprano de lo que había planeado y los encontré juntos en la cocina. Estaban sentados a la mesa muy cerca el uno del otro discutiendo algo. Cuando entré se callaron de golpe y durante unos segundos, en la habitación reinó un silencio tenso. Mamá rápidamente comenzó a darme una explicación, y Javier se levantó para ayudarme con las bolsas, pero yo ya no escuchaba nada. Mi corazón latía descontroladamente, y apenas pude esbozar una sonrisa forzada. Desde ese momento, ya no podía confiar en ellos.
cada paso que daban, cada palabra que decían me parecían falsas. Me sentía aislada en mi propia casa, como si me hubieran apartado de mi propia vida. Era insoportable, pero no encontraba el valor para preguntarles directamente. El miedo a escuchar la verdad era demasiado grande. La semana llena de preocupaciones y sospechas me dejó exhausta. Cada día, cada minuto se alargaban interminablemente. Intenté encontrar respuestas en pequeños detalles, en gestos, en miradas de Javier y mamá, pero nada era claro. Mi corazón se debatía entre el miedo y las dudas. Ya no podía seguir viviendo en este estado de incertidumbre, como si estuviera suspendida entre la vida y la muerte. Cada vez que veía cómo se iban juntos de paseo, o se quedaban en casa cuando yo salía por algún mandado, sentía que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Me sentía innecesaria, como si hubieran construido su propio mundo del que yo ya no formaba parte. Esta idea me volvía loca. Intenté hablar conmigo misma, convencerme de que estaba exagerando, de que no pasaba nada, pero mis sentimientos decían lo contrario. Sabía que debía haber algo más, algo que no estaba viendo, y ese algo estaba interponiéndose entre mí y la verdad que desesperadamente intentaba entender. Una noche, cuando volví a quedarme sola en casa, decidí que no podía soportarlo más. Mi paciencia se había agotado como el agua en un arroyo seco. Comprendí que debía encontrar la manera de descubrir la verdad, incluso si esa verdad destruía todo en lo que había creído. Pasé mucho tiempo pensando en qué hacer. No había muchas opciones, y cada una me parecía imposible. ¿Cómo podría acercarme a Javier o a mamá y preguntarles directamente qué estaba pasando? Solo negarían mis palabras, se reirían de mis sospechas, como ya había pasado antes. Sabía que eso no me llevaría a ninguna parte. Necesitaba pruebas, necesitaba hechos que no pudieran ser negados. Y entonces, una idea me vino a la mente. No me enorgullezco de ello, pero la desesperación me llevó a dar ese paso. Decidí instalar una cámara oculta en la sala. Era el único lugar donde podría descubrir qué estaba pasando en realidad cuando yo no estaba cerca. La sala era un lugar que todos en la familia usaban con frecuencia, y nadie sospecharía que estaban siendo observados. Era el lugar perfecto para mi plan. Instalar la cámara no fue una tarea sencilla. Elegí el momento en que Javier y mamá salieron a caminar y rápidamente encontré un lugar adecuado. La cámara era pequeña, miniatura, y se escondió fácilmente entre los libros en la estantería. Me aseguré de que no sobresaliera, de que no fuera visible. Mi corazón latía con fuerza. Mis manos temblaban, pero sabía que debía hacerlo por mi tranquilidad. Cuando terminé, me senté en el sofá e intenté calmarme. Miraba la estantería donde ahora estaba escondida la cámara, pensando en lo que sucedería a continuación. Por un lado, temía lo que podría ver. Por otro lado, me asustaba la idea de que nunca llegaría a saber la verdad. Necesité tiempo para asimilar lo que había hecho. Por un lado, me sentía traicionera. ¿Cómo podía espiar a mis seres queridos? Pero por otro lado, me parecía que era la única salida. Ya no podía vivir en este estado de incertidumbre y dolor. Al día siguiente, desde temprano, no me abandonaba una extraña sensación de inquietud. Todo dentro de mí estaba tenso, como una cuerda a punto de romperse. Intenté ocuparme con las tareas habituales, pero mi mente seguía volviendo a esa cámara que había instalado en la sala. Era como un conocimiento pesado que llevaba conmigo, como si ya anticipara lo que vería allí. Pero una parte de mí aún esperaba que no sucediera nada grave, que mis sospechas resultaran infundadas y que finalmente pudiera respirar aliviada. Cuando todos se fueron a sus ocupaciones, me quedé sola en casa. Este momento lo había esperado con impaciencia, pero ahora que había llegado, mis manos temblaban y el corazón latía descontroladamente en mi pecho. Me senté frente a la computadora, conecté la cámara y abrí el video grabado. Respiré hondo y presioné reproducir. Los primeros minutos fueron absolutamente normales. La sala, como siempre,
Lucía acogedora y tranquila. Mamá y Javier aparentemente no sospechaban nada, simplemente estaban sentados y conversaban. Intenté entender sus palabras, captar algo inusual en su conversación, pero no encontré nada. ¿Quizás realmente estaba equivocada? ¿Quizás todo esto era solo producto de mi mente agitada? Pero entonces ocurrió lo que más temía. En un momento, su conversación se interrumpió. Ambos callaron, se miraron, y todo en la habitación cambió. En el aire flotaba una tensión que era imposible no notar. Era esa misma quietud que precede a algo importante, algo irreversible. Y entonces lo vi. Javier se inclinó hacia mamá, y ella no se apartó, no hizo ningún intento de irse. Al contrario, lo miraba con una expresión que nunca antes había visto. En sus ojos había un brillo, y no era el brillo que solía aparecer cuando se alegraba por algo trivial o inofensivo. No, era una mirada llena de pasión y deseo. Mi corazón se detuvo por un instante cuando sus labios se encontraron en un beso. No fue un beso simple, inocente. Era algo más. Era esa pasión que no se puede ocultar, esa chispa que enciende un fuego. Miraba la pantalla, sin poder creer lo que veía, y sentía cómo el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Mi madre y mi esposo. ¿Cómo pudo haber sucedido algo así? Veía cómo se besaban, cómo sus manos se envolvían mutuamente, y esa escena era insoportable. Mi mente se negaba a aceptar lo que veían mis ojos. Parecía un sueño horrible del que pronto despertaría, pero la pesadilla no terminaba. Era real, y con cada segundo me hundía más en ella. Quería gritar, romper la pantalla, salir corriendo, pero mi cuerpo parecía no responder. Estaba paralizada, mis manos estaban frías e inertes, como si la sangre hubiera dejado de fluir por mis venas. Todo lo que conocía, todo en lo que creía, se había destruido en un instante. Fue un momento de absoluta traición, un momento en el que comprendí que mi vida nunca volvería a ser la misma. Cuando el video terminó, me quedé sentada en completo silencio, asimilando que ahora conocía la verdad. Era una sensación imposible de describir con palabras. Fue a la vez un alivio saber que mis sospechas eran ciertas y un dolor insoportable al ver que esa verdad era la peor de todas. Cuando finalmente cayó la noche sobre nuestra casa, ya estaba lista para lo que iba a suceder. Todo dentro de mí hervía, pero sabía que debía actuar con sangre fría. Este momento no admitía impulsividad, no permitía que las emociones tomaran el control. Mi dolor y mi furia debían quedar en segundo plano. Lo principal ahora era mantener la compostura. Necesitaba mirar a Javier a los ojos y no mostrar debilidad, por mucho que quisiera hacerlo. Javier volvió a casa tarde, como si nada hubiera pasado, como si no supiera que le esperaba. Su sonrisa habitual y su despreocupado «Hola, cariño» solo aumentaron mi repulsión. Lo miré como si fuera un extraño, alguien que nunca había conocido. Todo lo que antes veía en sus ojos, amor, ternura, cuidado, había desaparecido como humo. Ahora era un hombre que me había traicionado de la forma más cruel. No podía esperar más. Tenía que decirle que sabía la verdad. Tenía que ver su reacción. Necesitaba saber qué sentiría él cuando todo saliera a la luz. Apretando los dientes, saqué la tableta, puse el video y se lo entregué sin decir una palabra. No dije nada. Solo me quedé allí, mirándolo, mientras contenía todas mis emociones. Observé cómo sus ojos se posaron en la pantalla, cómo comenzaba a ver el video. Al principio, su rostro estaba sereno, como siempre. Probablemente pensó que era solo un video cualquiera, pero luego su expresión cambió. Sus ojos se entrecerraron, su mandíbula se tensó, y pude ver cómo comenzaba a darse cuenta de lo que estaba viendo. Cada músculo de su cuerpo se tensó, y sentí cómo el aire a nuestro alrededor se llenaba de una tensión insoportable. Cuando el video terminó, dejó la tableta sobre la mesa y levantó los ojos hacia mí. En su mirada ya no había la seguridad de siempre, esa superioridad que solía mostrar.
pero en lugar de vergüenza o arrepentimiento, solo vi una emoción en sus ojos: ira. ¿Crees que has ganado?, dijo. Su voz era baja y llena de odio. Esas palabras me golpearon como un puñetazo en la cara. Esperaba cualquier cosa, pero no esto. Continuó, y sus palabras estaban llenas de veneno. Si se lo cuentas a alguien, te destruiré. Perderás la casa, a los niños, todo. Sus amenazas me atravesaron como un cuchillo. En ese momento comprendí que el hombre al que había amado alguna vez estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para proteger su mentira. No solo no sentía remordimientos, sino que estaba dispuesto a llegar aún más lejos para guardar su secreto. Ya no era el Javier que conocía. Ahora era un enemigo. Me quedé frente a él, tratando de mantener la calma, pero dentro de mí se desataba una tormenta. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo pudo amenazarme sabiendo que soy la madre de sus hijos, que le he dado tantos años de mi vida? Era insoportable, pero sabía que si me derrumbaba ahora, él ganaría. No podía permitirme ser débil. ¿Crees que puedes intimidarme?, respondí en voz baja pero firme, mirándolo directamente a los ojos. No te tengo miedo, Javier, y no dejaré que destruyas mi vida. Su rostro se distorsionó por la ira, pero no le di la oportunidad de hablar de nuevo. Sabía que en ese momento debía mantener el control de la situación. De lo contrario, todo se saldría de control. Sé que tú y mi madre están en mi contra. Continué, sintiendo cómo dentro de mí crecía una ola de determinación. Pero no voy a rendirme. Si piensas que puedes hacerme callar, te equivocas. Lucharé por mí y por nuestros hijos, y no permitiré que ustedes dos destruyan lo que me importa. Él guardó silencio, pero en sus ojos vi que había entendido que hablaba en serio. No eran solo palabras vacías. Era mi promesa a mí misma de que no permitiría que nadie me manipulara y destruyera mi vida. Cuando comprendí que Javier y mamá se habían unido en mi contra, mi primer pensamiento fue: ¿qué debo hacer ahora? Los sentimientos de dolor, traición y rabia me abrumaban. Pero junto con ellos vino la realización de que ya no podía ser la mujer que soporta la humillación y guarda silencio. No, tenía que actuar, y actuar con decisión. Este era el inicio de un juego en el que planeaba usar sus mismas armas en su contra. Lo primero que entendí fue que necesitaba reunir pruebas. En nuestro mundo, donde todo se basa en la reputación y la confianza, ese era mi as bajo la manga más poderoso. Pero, ¿cómo reunir esas pruebas? Comencé con lo simple: fotografías antiguas, mensajes que en su momento consideré recuerdos entrañables del pasado, ahora se convirtieron en posibles evidencias. Cada una de sus palabras, cada gesto capturado en esas fotos, ahora tenía un nuevo y siniestro significado. Revisé álbumes antiguos. Encontré fotos donde Javier y mamá estaban juntos. Al recordar esos momentos, traté de captar dónde podría haber ignorado los primeros signos de su relación. Antes me parecía algo común. Siempre se habían llevado bien. Siempre supieron encontrar un terreno común. Pero ahora miraba esas fotos con otros ojos y veía lo que antes había pasado por alto. Sus miradas, los contactos casuales que en ese momento no me habían parecido sospechosos. El siguiente paso fue más difícil. Necesitaba encontrar algo más sustancial, algo que pudiera usar en la corte o que comprometiera su reputación. Empecé a revisar los viejos documentos financieros de Javier. Antes no me había interesado por sus asuntos. Confiaba en él por completo, ya que siempre había sido responsable y cuidaba de nosotros. Pero ahora tuve que hurgar en sus asuntos, y eso dio sus frutos. Encontré varias operaciones extrañas, tratos dudosos que a simple vista podrían parecer comunes, pero que al analizarlos detenidamente se convertían en verdaderos compromisos. Eran transacciones que podrían destruir su carrera en un instante si salieran a la luz. Cada vez que encontraba una nueva prueba, sentía cómo crecía mi determinación. Esto ya no era solo un juego. Era una guerra en la que no podía permitirme perder. Entendí que para destruirlos
necesitaría usar todos los medios a mi disposición. Y cada vez que abría un nuevo documento o encontraba una nueva conversación, sentía que me acercaba más a mi objetivo. Dentro de mí, libraba una batalla. Por un lado, me sentía despreciable al indagar en su pasado, al descubrir sus secretos. Pero por otro lado, sabía que era la única forma de protegerme a mí misma y a mi vida. Querían destruirme, pero no contaban con que yo también era capaz de mucho. Mi deseo de justicia, de venganza, o simplemente de no ser una víctima me impulsaba hacia adelante. Recordé cómo Javier solía decirme que siempre debía haber confianza entre nosotros. Esas palabras ahora sonaban como una burla. Me había traicionado, él y mi propia madre, y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para que pagaran por ello. Después de reunir todas las pruebas, comprendí que no podía hacerlo sola. Sabía que la lucha sería difícil, y necesitaba apoyo. En ese momento, recordé a mi vieja amiga, Marisa. Nos conocíamos desde hacía muchos años, y ella siempre había sido una persona en la que podía confiar. Marisa trabajaba en el sistema judicial y conocía el funcionamiento desde dentro. Sabía cómo actuar de manera rápida y discreta. Ella era la persona que podía ayudarme a legalizar mis acciones y preparar el terreno para el golpe final. No podía simplemente llamarla y pedirle una reunión. Tenía que hacerlo en silencio, sin hacer ruido, para que nadie sospechara lo que estaba tramando. Acordé encontrarme con ella en un pequeño café en las afueras de la ciudad, un lugar al que normalmente no acudían nuestros conocidos. Ese lugar era perfecto para discutir mis planes sin atraer la atención. Cuando llegué al café, Marisa ya estaba sentada en una mesa en la esquina. Me saludó con una leve sonrisa, pero en sus ojos había una pregunta. Sentía que había algo grave detrás de mi visita. Me senté frente a ella y pedí un café, tratando de ordenar mis pensamientos. Sabía que debía contarle todo, sin omitir ningún detalle, pero esa conciencia lo hacía aún más difícil. Mi vida se estaba desmoronando, y estaba buscando refugio en la persona a la que alguna vez le había confiado todos mis secretos. Marisa, comencé, suspirando. Necesito tu ayuda. Y no solo me afecta a mí, afecta a mi familia. Ella me miró con atención. Sus ojos se entrecerraron por la concentración. Guardó silencio, dándome la oportunidad de continuar, y sentí cómo mis emociones comenzaban a desbordarse. Javier me traicionó. Hice una pausa, tratando de contener las lágrimas. Él y mi madre tienen una relación, y se han unido en mi contra. Sé que suena horrible, pero es la verdad. Encontré pruebas, y ahora quiero asegurarme de que paguen por ello. Marisa permaneció tranquila, aunque podía ver que mis palabras la habían impactado. Parecía estar evaluando lo que había dicho. Luego asintió lentamente. Lo entiendo, querida, dijo suavemente. Pero debes tener cuidado. Si decides seguir adelante, no habrá vuelta atrás. ¿Estás lista para que esta guerra cambie tu vida para siempre? Sus palabras me hicieron reflexionar. Sabía que tenía razón. Pero ya había cruzado la línea, y no había regreso. Necesitaba continuar hasta el final para protegerme a mí misma y a mi vida. Respiré hondo y respondí. Estoy lista. Ellos destruyeron mi vida, y ya no puedo tolerarlo. Necesito que me ayudes con la parte legal. Quiero solicitar el divorcio y quiero tener todas las cartas sobre la mesa en este proceso. No voy a permitir que se salgan con la suya. Marisa asintió y comenzó a discutir conmigo todos los detalles. Me explicó qué podíamos hacer para preparar los documentos del divorcio, cómo utilizar correctamente las pruebas que había reunido. Me habló sobre cómo podríamos presentar los documentos de manera que me garantizara la máxima protección, incluyendo una orden de restricción. Sentí cómo sus palabras gradualmente me devolvían la confianza. Ahora tenía un plan, y tenía apoyo. Discutimos qué pasos debíamos tomar primero, y Marisa me aseguró que se encargaría de todo.
Acordamos que ella comenzaría a preparar los documentos, mientras yo continuaría reuniendo cualquier prueba adicional que pudiera ser necesaria. Cuando nuestra reunión terminó, sentí que no había sido solo un encuentro entre amigas. Era un verdadero complot que estábamos tejiendo juntas. Ahora ya no estaba sola en esta lucha, y eso me daba fuerzas para seguir adelante. Después de que Marisa y yo preparamos todos los documentos legales, comprendí que un simple divorcio y una orden de restricción no serían suficientes. Mi vida había sido destruida no solo por la traición, sino que había sido aplastada, y no podía permitir que Javier y mi madre salieran de esta situación sin castigo. Sabía que su reputación era lo más valioso para ellos, especialmente en nuestro entorno, y ese era su punto más vulnerable. Eso era lo que podía usar en su contra. Mi decisión fue firme. Si destruyeron mi vida, yo destruiría su reputación. Y comencé a preparar todas las pruebas que había reunido. Fotografías, mensajes, grabaciones de conversaciones. Todo eso se convirtió en material que desencadenaría un verdadero escándalo. Sabía que en nuestro círculo, la gente ama los chismes, ama el drama. Era parte de nuestra cultura, parte de nuestro pequeño, cerrado mundo, donde todos sabían todo de todos. Pasé varios días seleccionando cuidadosamente a quién y cómo enviar estas pruebas. Necesitaba que la información llegara a las personas correctas, que se difundiera rápidamente y de manera efectiva. Mi objetivo era claro. Quería destruir su reputación para que nunca más pudieran aparecer en esos eventos a los que antes asistían con la cabeza en alto. Quería que sintieran el mismo dolor que me habían causado. Comencé con los amigos y colegas más cercanos de Javier. Estas personas siempre habían sido una parte importante de su vida. Lo respetaban, lo valoraban como profesional y como persona. Pero ahora debían ver su otra faceta, la que había ocultado tan cuidadosamente. Sabía que para muchos de ellos sería un shock, y ese era mi objetivo. Quería que se apartaran de él, que se sintiera tan aislado como me había hecho sentir a mí. Preparé cartas anónimas en las que expuse todos los detalles de su traición. No escribí largas explicaciones. Simplemente envié las fotos y grabaciones que hablaban por sí solas. Sabía que eso sería suficiente para hacer estallar su mundo. Javier siempre había sido alguien que valoraba su imagen ante los demás, y ahora esa imagen estaba destruida. Cada carta que enviaba era como un golpe a su reputación. Imaginaba cómo esas personas, al abrir los sobres, se quedarían heladas de sorpresa, cómo comenzarían a murmurar entre ellas, cómo las noticias se difundirían entre sus colegas y amigos. Imaginaba cómo Javier llegaría al trabajo y todos lo mirarían con desaprobación y desconfianza. Estos pensamientos me daban una extraña sensación de satisfacción, como si finalmente estuviera recuperando el control de la situación. Luego pasé a mi madre. Su círculo social era tan importante para ella como lo era el trabajo para Javier. Mi madre siempre había sido el centro de atención. Sabía cómo comportarse para que todos la quisieran y la respetaran. Pero ahora estaba decidida a destruir esa imagen. Envié las mismas cartas a sus amigas, a sus conocidas, a las personas con las que ella solía relacionarse. Sabía que para ella sería un golpe perder el respeto y la confianza en su círculo. Cuando todo estuvo hecho, me senté y esperé. Sabía que solo era cuestión de tiempo antes de que todo saliera a la luz. Y pronto sucedió. Como esperaba, las noticias se esparcieron rápidamente. Primero escuché que Javier había sido llamado a hablar con la dirección. Luego me llegaron rumores de que ya no lo querían ver en la empresa donde había trabajado durante tantos años. Unos días después supe que lo habían despedido. Había perdido todo por lo que había trabajado tan arduamente. Mi madre tampoco se salvó. Comenzaron a evitarla en las reuniones. Ya no la invitaban a los eventos que antes eran parte de su vida. Intentaba hacer como si nada pasara, pero yo sabía que eso la estaba destrozando por dentro. Su vida, que había construido con tanto esmero, ahora se desmoronaba ante sus ojos. Observaba todo esto desde la distancia y me invadió una extraña sensación de satisfacción.
Era como una dulce venganza por todo el sufrimiento que me habían causado. Pero junto con ello, comenzó a surgir dentro de mí algo nuevo. Una sensación de vacío. Había destruido sus vidas, pero ¿qué me quedaba a mí? Después de destruir su reputación, supe que eso aún no era el final. Mi corazón seguía ardiendo de dolor, de resentimiento, de todo lo que había tenido que soportar. Ellos habían destruido mi vida, y sentía que tenía que dar el golpe final para completar lo que había comenzado. Esto no era solo un plan de venganza. Era mi esfuerzo por recuperar el control de mi vida, por restaurar mi dignidad. Decidí que tenía que enfrentarme a ellos cara a cara. Quería ver sus ojos cuando se dieran cuenta de que todo había terminado, que ya no era la mujer ingenua que ellos conocían. Quería ver cómo se derrumbaban bajo el peso de sus propios actos, y sabía cómo hacerlo. Los invité a ambos a nuestra casa, la casa que alguna vez estuvo llena de amor y calidez, pero que ahora se había convertido en el escenario del último acto de nuestra vida destrozada. Les envié mensajes en los que escribí que quería hablar de todo de manera civilizada, que estaba dispuesta a dialogar y encontrar una salida a esta situación. Sabía que vendrían, pues no les quedaba otra opción. Ya habían perdido todo, y lo único que les quedaba era intentar convencerme de que guardara silencio, detenerme antes de que los destruyera por completo. Cuando llegaron, los recibí en la puerta con una sonrisa fría, casi helada. Javier y mamá parecían desconcertados. No sabían qué esperar. Los invité a pasar al salón, el mismo donde antes pasábamos tantas veladas felices. Se sentaron en el sofá y podía ver cómo la tensión llenaba la habitación, cómo cada uno de ellos trataba de ocultar su nerviosismo. Pero yo estaba preparada para cualquier resultado. Comencé la conversación con calma, sin un rastro de ira. Les dije que había reunido todas las pruebas de su traición, que tenía grabaciones, mensajes, fotos que demostraban su culpa. Les conté que todo eso estaba en manos de mi abogado y que estaba dispuesta a ir hasta el final si no retrocedían. En sus ojos vi el miedo. Ese fue el momento en que comprendieron que sus vidas estaban en mis manos. Pero sus reacciones no fueron las que esperaba. Javier, quien siempre había sido tan seguro de sí mismo, tan controlador, de repente perdió la compostura. Su rostro se contorsionó de rabia y se levantó de golpe. Sus ojos llameaban de odio. ¿Crees que puedes chantajearme?, gritó, acercándose a mí cada vez más. ¿Crees que puedes destruirme? No te lo permitiré. Su grito estaba lleno de furia, y por un momento me asusté. Pero sabía que tenía que mantenerme firme. Sabía que ese momento era la culminación de toda nuestra lucha. Cuando se acercó demasiado, saqué del bolsillo una pequeña cámara oculta y se la mostré. Ahora todo está en mis manos, dije en voz baja pero firme. Grabé nuestra conversación, y si vuelves a amenazarme, enviaré esta grabación a la policía. Su rostro palideció, y durante unos segundos, en la habitación reinó un silencio mortal. Vi cómo apretaba los puños, cómo luchaba contra sus emociones, pero sabía que hablaba en serio. Ese fue el momento en que comprendió que ya no le temía. Luego me volví hacia mi madre. Ella estaba sentada en el sofá, su rostro desfigurado por el horror. Siempre había sido una mujer fuerte, una que sabía manipular a las personas y conseguir lo que quería, pero ahora parecía destrozada, pequeña e indefensa. Se arrodilló ante mí, sus ojos llenos de lágrimas. «Por favor», suplicaba, «no hagas esto. No podré soportarlo. Todo lo que hice fue por ti, por nuestra familia. Te pido perdón, te ruego que me perdones». Sus lágrimas, sus súplicas. Todo eso era como un puñal que me atravesaba el corazón, pero sabía que ya era demasiado tarde. Había aguantado demasiado tiempo. Había permitido que controlaran mi vida. Ya no podía ser esa mujer débil que todo lo perdona y trata de entender. Tenía que terminar lo que había comenzado. «Es tarde, mamá», dije, mirándola directamente a los ojos. «Tú tomaste tu decisión y ahora yo tomo la mía,
Ya no seré una víctima. Mis palabras fueron como martillazos que destruyeron sus últimas esperanzas. Vi cómo se rompía, cómo su rostro se deformaba por el dolor y la desesperación. Era una escena que nunca olvidaría. La destruí como ella me destruyó a mí. Pero en ese momento no sentí triunfo, sino un extraño, frío vacío. Cuando la puerta se cerró tras ellos, me quedé sola en la casa que ya no sentía como un hogar. Esta casa, que alguna vez estuvo llena de amor, risas y calidez familiar, ahora me parecía ajena, fría, sombría. En cada rincón, en cada habitación, resonaban los ecos de las palabras y emociones que acababa de desatar. Me sentía como una cáscara vacía, de la cual habían extraído todo lo vivo. Había logrado lo que me propuse, pero ¿qué me quedaba ahora? Recorrí las habitaciones lentamente, como tratando de encontrar rastros de la vida que alguna vez hubo allí, pero todo lo que veía estaba impregnado de recuerdos dolorosos. El salón, donde solíamos reunirnos en familia para cenar, ahora me parecía el lugar del último acto de un drama que yo misma había representado. La cocina, donde había preparado tantas comidas familiares, estaba llena de los fantasmas de una felicidad pasada que ahora había desaparecido para siempre. Entré en el dormitorio, y cada paso resonaba en mi alma como un golpe pesado. Este lugar, donde Javier y yo habíamos compartido nuestros momentos más íntimos, ahora era un espacio muerto. Ya no sentía calidez ni seguridad aquí, solo vacío y frío. Al acostarme en la cama, miré al techo, tratando de asimilar lo que había hecho. Tenía la victoria en mis manos, pero no había alegría en ella, solo amargura y desolación. Dentro de mí crecía la sensación de que no solo los había perdido a ellos, sino también a mí misma. En toda esta lucha, en mi afán de venganza, había destruido todo lo que alguna vez fue importante para mí. Me había convertido en una persona que yo misma odiaría, y esa comprensión dolía más que cualquier otro dolor que hubiera experimentado antes. Todas las emociones que me habían impulsado hacia adelante ahora se convertían en cenizas. No sentía satisfacción, no sentía orgullo. Me sentía destruida, como aquellos a quienes intentaba destruir. Pensé en cómo había ganado esta guerra, pero ¿qué había perdido en el proceso? Todos esos años que había dedicado a construir mi vida ahora me parecían desperdiciados. Había perdido a mi familia, había perdido la confianza, había perdido el amor. Y lo más importante, me había perdido a mí misma. Dentro de mí no quedaba nada más que vacío. Y ese vacío era frío, insensible, como las paredes que ahora me rodeaban. Tratando de encontrar algún consuelo, me levanté de la cama y me acerqué a la ventana. La quietud de la noche envolvía la casa, pero no traía paz. Miré la calle, las luces lejanas de los faroles, y sentí cómo el desespero crecía dentro de mí. Pensaba que al destruir sus vidas, me liberaría, pero en realidad, me había encerrado en una prisión construida por mis propias acciones. Ahora era prisionera de mi rencor, de mi ira, y no había escapatoria de eso. Mi mundo se había desmoronado, y yo estaba de pie sobre los escombros, sin saber a dónde ir. Pensé que podría volver a una vida normal, pero entendía que ahora la normalidad ya no existía para mí. Cada detalle de esta casa me recordaba lo que había hecho, en lo que me había convertido. Me había transformado en una mujer que ya no podía reconocer. Finalmente, me dejé caer al suelo junto a la ventana, sintiendo cómo mis fuerzas me abandonaban. Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas, y no podía detenerlas. Lloré no solo por haberlos perdido a ellos, sino también por haberme perdido a mí misma. Todo aquello por lo que había luchado, todo lo que había querido recuperar, ahora estaba destruido, y me quedé sola en esta casa sombría y fría, donde alguna vez habitó el amor,